Ahora en radioejército.cl, hitos, hazañas, anécdotas y los más destacados hombres de nuestra historia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversando con la Historia. Bienvenidos a otro jueves, a otro Conversando con la Historia. Acá en Radio Ejército estamos con todo el ánimo para reunirnos en este especial que estamos haciendo durante el mes de noviembre, 40 años de la crisis del Beagle. Y en este segundo programa está con nosotros alguien que es de la casa. Él es autor de variados libros, magíster, y quiero destacar además una presentación que se hace de él en la página infodefensa.com, donde se habla acerca de su última publicación, Los soldados del mar en acción, la infantería de marina y la defensa de la soberanía austral, 1958-1978, uno de sus tantos libros. Francisco Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Ejército. Hola Patricia, muchas gracias. Nuevamente un agrado estar en Radio Ejército y conversando realmente uno de los temas más importantes, creo yo, de los últimos 50 años, que es la crisis del canal Beagle o el conflicto del Beagle, que en 1978 tuvo Argentina y Chile a minutos de la guerra, y es uno de los grandes hitos dentro de la historia militar que curiosamente ha sido muy poco estudiado, fíjate. Sí, ¿por qué se quedó así, como no con tantos detalles, como otras situaciones de las que hemos conversado, como otros hechos históricos? Mira, yo creo que son dos elementos claves lo que hacen comprender de que no se haya estudiado propiamente tal el conflicto del Beagle. Primero, que el conflicto del Beagle se desarrolló entre el año 1977 y 1985, o sea, es bastante reciente. Por lo tanto, muchos de los procesos que se llegaron y se desarrollaron durante este conflicto todavía están dentro de las categorías de reservado. Muchos de los actores que estuvieron en la época realmente tampoco vislumbraron, desde mi punto de vista, la trascendencia histórica que estaban viviendo por las circunstancias, son las circunstancias de angustia. Y por otro lado, creo yo que la historiografía militar no se ha preocupado en Chile específicamente a la historia militar contemporánea, específicamente en los últimos 50 años. Yo creo que ahí los historiadores tenemos un gran debe con las investigaciones históricas. Creo que el conflicto del Beagle es un elemento clave en la comprensión, no tan solo del desarrollo institucional, sino también de qué manera Chile fue tomando diferentes acciones y que nos explican el ejército actual, y de qué manera después de 40 años también cambió el sistema internacional de relaciones internacionales, y cómo el Estado chileno se ha visto inmerso en el mundo. O sea, hay muchas cosas que sucedieron durante los últimos 40 años que todavía están en desarrollo. Y creo que esos dos grandes elementos son los que han hecho de que muchos historiadores vean este tema aún con distancia. Sin embargo, creo yo que dentro de la historia militar ya es momento de escribir, es el momento de investigar, y los 40 años del conflicto yo creo que es una fecha emblemática que me alegro mucho que Radio Ejército esté conmemorando. Los felicito profundamente. Muchas gracias, Francisco. Tú sabes que a mí hay algo que me encanta hacer, y que es aterrizar y contextualizar todos los temas que nosotros conversamos. Y hay algo que me encantaría hacer, que es como sacar una fotografía para que nos podamos trasladar todos hasta 1978. ¿Cuál era nuestra realidad país? ¿Qué pasaba en Chile? Bueno, Chile de fines de los años 70 era muy distinto al Chile de hoy en día. Recordemos que Chile en esa época estaba viviendo los primeros frutos de las reformas económicas que se habían realizado a mediados de los años 70. Es decir, Chile estaba teniendo un pequeño despegue económico que marcó gran parte del destino del país, pero teníamos grandes problemas como desnutrición infantil, o sea, había muerte por desnutrición, esa es una cosa que hoy en día nosotros no vemos. Habían altas tasas de analfabetismo, habían grandes problemas de comunicación interna, y también el país de una u otra forma estaba pasando de un país aislado, de donde la economía se entendía hacia adentro, a un país abierto, donde la economía de intercambio se empezó a ver como una realidad.
Chile empieza a ver sus primeras exportaciones a gran escala, elimina la barrera arancelaria y por lo tanto Chile económicamente se comienza a insertar en el mundo. Ya. Y eso es bien interesante porque durante muchas décadas Chile se había quedado en un retraso en muchos aspectos del desarrollo. Por otro lado, Chile tiene grandes problemas internacionales. La coyuntura política de la época lo había llevado a estar arrinconado por algunos organismos internacionales y a Chile se le había aplicado hace 1976 la famosa enmienda Kennedy, que de una u otra forma había marcado mucho del devenir, especialmente en el tema de las Fuerzas Armadas durante esta década. Esa enmienda Kennedy, ¿en qué nos marca? ¿Qué define? En el contexto que se desarrolla es muy importante porque la enmienda Kennedy lo que hace es restringir la venta de armamento y suministros, también para la industria, de productos con patente norteamericana al mercado chileno. Es decir, Chile, a raíz de esa enmienda, logra tener un retraso en una serie de avances de tipo tecnológico y de transferencia tecnológica. Esto en lo concreto, ¿en qué se manifiesta? En que, por ejemplo, los repuestos de los aviones, que eran de origen norteamericano, ya no se podían comprar en el mercado norteamericano y tampoco en países que tuviesen alianza con Estados Unidos. Por otro lado, esto también llevó a que Chile tuviese que desarrollar una industria interna en el área de defensa que hacia 1978 era muy incipiente. Por lo tanto, Chile, como dicen algunos historiadores, se le había cortado la llave del agua en el tema de suministro. Claro. Por lo tanto, tenía que ver otros mercados y tenía que ver otras formas de lograr un abastecimiento de los recursos militares, cosa que no era prioridad hace 1976 y 1978. O sea, nos quedamos sin algún tipo de implemento y ahí se quedaba, no había cómo arreglarlo, digamos. Claro. Chile tenía absolutamente limitado la cantidad de implementos que tenía en stock. No podía comprar o los podía comprar a precios muy caros, cosa que tuvo que hacer durante el año 1978. Y algo que era muy distinto a lo que estaba pasando en Argentina. O sea, Argentina no se le aplicaba la enmienda Kennedy. De hecho, durante el año 78 Estados Unidos le vende una cantidad interesante de aviones, material de alta montaña. También Inglaterra y Francia le venden equipamiento militar. Y, por lo tanto, estamos viendo un momento de mucha carencia de material, en donde la industria interna es bastante importante para dar soluciones, contra un adversario, en este caso Argentina, que tiene acceso a los mercados de defensa y de diferentes implementos que lo van armando durante el año 77 y 78. Por lo tanto, encontramos situaciones dispares en lo social. Argentina tiene un gran desarrollo económico ya que venía hace un par de décadas. Estamos hablando de un momento que Argentina estaba muy bien económicamente. Y por otro lado, Chile, que viene saliendo de una crisis económica muy fuerte y sin una capacidad alta de gasto económico. Entonces son dos realidades muy distintas. Sí, qué distintos los países que se están enfrentando en este conflicto con otra realidad, con otra política comunicacional, con otra forma de ver la vida, de enfrentarla absolutamente en todo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se va armando todo este conflicto? Se los vamos a contar a la vuelta de comerciales. Vamos a comerciales, que es música, en nuestro caso. Vamos a escuchar una buena canción y ya volvemos. Conversando con la historia acá en Radio Ejército y durante este mes de noviembre en este especial que ya le hemos estado contando de los 40 años de la crisis del Beagle. Dejé anunciado, Francisco, bajo estas dos realidades que nos planteabas de dos países tan distintos, Chile y Argentina, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cómo separa estas dos naciones frente a este conflicto que viene? ¿Cómo nos preparamos además? Mira, esa es una gran pregunta, porque uno cuando empieza a analizar los diferentes elementos que empezaron a considerar la planificación
que conllevaba un eventual conflicto, uno lo puede ver varias décadas antes. Sin embargo, las condiciones van cambiando, las condiciones materiales, la visión del ejército, la doctrina. Por lo tanto, hacia 1978 se viven varios escenarios que tienen mucho que ver cómo Chile se eventualmente enfrentaría a un conflicto. El primero es que cuando se emite el laudo arbitral de 1977, Chile ya estaba en un supuesto. ¿Qué pasaría si Argentina declara insalablemente nulo el laudo? Cosa que sucedió el 25 de enero de 1978, a un par de días de la implementación del laudo arbitral. Entonces, bajo esa lógica, se estableció de que Chile iba a tener que enfrentar un conflicto a través de toda su frontera, es decir, desde el árido desierto hasta los hielos australes. Por lo tanto, la cordillera de los Andes viene a ser un elemento trascendental en un eventual conflicto porque es una frontera natural, cosa que no sucede con claridad ya en la zona de Magallanes, donde la cordillera baja en su nivel y se encuentra en grandes llanuras y el límite político internacional ya es más difuso. Por lo tanto, Chile, por una cosa natural, geográfica, vislumbra de que la gran maniobra, es decir, donde eventualmente se desarrollarían las grandes acciones de guerra, van a estar enfocados en la zona austral. Sin embargo, el contexto internacional es más complejo, porque ya acercándose el centenario de la Guerra del Pacífico en 1978, Perú y Bolivia tienen una fuerte campaña internacional de reivindicación de los territorios que se habían perdido tras la guerra. Por lo tanto, la tensión entre Chile y Perú, Chile y Bolivia, venía en aumento desde ya 1975. Por lo tanto, los militares chilenos y los grandes estrategas y también el nivel político empiezan a ver de que este ya no es un conflicto que eventualmente sería tan solo con Argentina, sino que también se involucraría Bolivia y Perú. O sea, estaría comenzando a ser un conflicto regional. Esperemos un poco, porque tengo esta duda. Esta reivindicación que comienzan a hacer ambos países en el 75, ellos ven como una oportunidad este momento que estamos pasando con Argentina, 77-78, ¿lo aprovechan comunicacionalmente para dedicarle más energía? Sí, fíjate que es bien interesante lo que sucede, porque en el caso boliviano hay declaraciones abiertas, públicas, de algunos generales que dicen: nosotros estamos esperando a que suceda cualquier cosa para operar. O sea, no dicen que van a entrar a un conflicto a favor de Argentina, pero dan a entender de que sí, eventualmente sería así. Tropas bolivianas se desplazan a la frontera, cosa que queda registrado en un libro muy interesante del general Sauritz, que se llama La región militar austral, que él habla del contexto norte. Y en el caso de Perú se empieza a ver una movilización de tropas hacia la frontera y por lo tanto empiezan a aparecer luces de alerta de que esto no sería tan solo un conflicto con el este, sino también con el norte. Por lo tanto, el ejército, al igual que la FARC, la Armada y Carabineros, que también es un elemento muy importante en el conflicto, empiezan a desarrollar diferentes planes de defensa, en el caso de Carabineros, en apoyo al ejército, en la zona norte, en la zona centro y en la zona magallanica. Tenemos que tomar esto. Espérame, ¿eso se ve físicamente? ¿Hay movimientos como dice uno, es evidente? Mira, esto es muy interesante el conflicto porque hasta el día de hoy muchas personas no se enteraron de los grandes movimientos militares que se realizaron durante el año 1978, porque fue la posición del gobierno de no alertar a la población en el caso nacional, lo cual es absolutamente distinto a lo que ocurría en Argentina. Por ejemplo, en Argentina se hicieron grandes ejercicios de apagones en caso de bombardeo en la ciudad de Buenos Aires. Se movilizaban en trenes con grandes despedidas a los soldados argentinos que partían al Teatro Operación Patagónico, que es el sur. Y su familia los despedían y
Y con toda esta ceremonia, así. Lanzamiento de flores, bombos, carteles. Uno puede ver muchos de esos videos en internet hasta el día de hoy. En el caso chileno fue absolutamente distinto, fue radicalmente distinto. Los medios de comunicación se fueron instruidos, no necesariamente censurados, del peligro de iniciar una campaña que hiciese subir el tono belicista en la población. Por lo tanto, en los medios de comunicación en la época se informaba en torno al conflicto, si esto no, evidentemente información había, pero en la zona central, es decir, Santiago, Valparaíso, un poco más al sur, en Rancagua, la gente no tenía idea de lo que estaba ocurriendo en la frontera chilena. Y eso es, creo yo, uno de los grandes méritos del manejo político de la crisis, porque se logró tener un aire de tranquilidad que muchas personas se sorprendieron cuando el conflicto culminó y empezaron a salir estos documentales ya en el año 98, informes especiales, un muy interesante esfuerzo, después del año 2008, de que estuvimos realmente cerca de la guerra. Y eso es bien interesante. Quiero hacer un pequeño acápite de la diferencia de cómo se puede vivir la misma situación, pero desde dos formas tan distintas. Y todo esto tiene que ver con esta política comunicacional, con la fuerza de la información, y por eso además hice esta relación de cuando se llama al periodismo el cuarto poder, a la prensa en general. Claro. Claramente era una decisión estratégica de los gobiernos de ambos países, pero imagínate haber hecho vivir a todo un país, Argentina en este caso, comparado además en población impresionante con nosotros, que estaban ya viviendo en una guerra, las madres despidiendo con llantos a sus hijos, las parejas, flores, con toda esta teatralización dramática de casi ellos como que ya vivieron la guerra. O sea, allá la película se llamaría de forma distinta comparada con nuestro país. Y aquí la mitad de Chile no sabía lo que estaba pasando. O sea, yo te diría que más de la mitad de Chile no sabía. Yo te recomiendo, y recomiendo a los auditores, un muy interesante libro que habla justamente de la perspectiva periodística, que se llama La controversia del canal Billy, que fue editado por Consuelo León y Nelson Llanos. Un muy interesante libro, porque ellos lo que hacen es recopilar prensa chilena, recopilar prensa argentina y recopilar prensa internacional. Entonces ahí uno puede ver los paralelos de cómo se ve comunicacionalmente este gran proceso. Y uno realmente queda impactado, yo en lo personal queda impactado leyendo algunas noticias específicamente del día 22 de diciembre, que como vamos a hablar más adelante fue el gran momento de la crisis, donde ese día Argentina estaba llamando a 8 columnas a un conflicto armado por culpa de Chile, y por otro lado en Chile se hablaba de tranquilidad, de que no está pasando nada, hay tranquilidad, hay un momento de tensión, pero la población tiene que estar tranquila. Son visiones absolutamente distintas, cosa que a medida que uno iba avanzando hacia el sur, esta sensación de intranquilidad, de peligro bélico iba en aumento. Claro. Es por eso que la zona de Magallanes, la región de Magallanes, hay una sensación de guerra mucho más grande, y ahí la población, liderada entre otras personas por el general Nilo Floyd, que era el comandante de la región militar austral, la quinta división de ejército, comandante gran conductor de la zona, informa a la población el día 13 de diciembre de 1978 de que ya la situación era crítica, que era una guerra inminente y lo que significaba la guerra. Claro, porque pero muchas veces... Mira, vamos a conocer qué era lo que pasaba en la región de Magallanes, una realidad absolutamente distinta al resto del país. A la vuelta de esta canción, y ya seguimos conversando con la historia acá en Radio Ejército. Conversando con la historia acá en Radio Ejército.
y esta realidad absolutamente distinta de la que se vivía en nuestro país en 1978 con este conflicto del Beagle en la región de Magallanes y en el resto del país, cuando se sabía muy poco qué era lo que estaba sucediendo. Imagínense recibir un llamado de algún pariente que estaba en la región de Magallanes con un miedo, con terror, con la situación de lo que significa estar ante una guerra inminente, y el resto no tenía idea de nada. ¿Qué podrá haber dicho ahí un familiar? Ay, estás exagerando tal vez. Francisco Sánchez, el invitado del día de hoy. ¿Cómo se vivía justamente la realidad en Magallanes, Francisco? Mira, esa es una excelente pregunta y yo creo que es un interesante campo para los historiadores sociales, los historiadores de las ideas que siempre están buscando tesis para salir de la universidad. Porque en Magallanes se vivió el conflicto. Fue una situación tensa desde por lo menos el mes de junio de 1978, ya con claridad, hasta marzo de 1979. O sea, estamos hablando de que el conflicto en su momento más crítico fueron bastantes meses. Claro. Y muchas de esas cosas se desconocen hasta el día de hoy. Fíjate que tú me hacías esa pregunta, ¿qué le diría un familiar que está en la zona austral? Yo tuve la oportunidad de investigar junto a un gran equipo multidisciplinario del Frente de Natales, que lo vamos a explicar un poco después, y yo me encontré con un testimonio de una señora que se llama María Soledad Domínguez, que en esa época estaba en Puerto Natales, es esposa de Germán Vargas, actualmente coronel en retiro, y ella relata por teléfono lo que estaba viviendo, y su familia en Viña del Mar no tenían la menor idea de lo crítico de la situación. Entonces a ella le costaba transmitir este sentimiento, o sea, del peligro de una guerra que parecía inminente. Y que vivían solo ellos. Eso es como lo desesperante, porque ¿cómo le explico al resto que esto es verdad? Claro. Hasta el día de hoy mucha gente dice, no creo que haya sido tan así, pero realmente fue mucho más de lo que parece. Claro. La sociedad magallánica empezó paulatinamente a incorporarse a los diferentes movimientos de tropas que empezaron a llegar a la zona austral. Estos grandes movimientos de tropas comenzaron en junio de 1978, pero ya hacia fines de septiembre fueron ya movimientos realmente grandes, por decirlo de alguna manera. Yeah. Y la región de Magallanes se dividió en diferentes frentes, es decir, diferentes zonas donde eventualmente se tendría que hacer una defensa. La zona norte, que vamos a conocer como el Frente Natales, que involucra lo que actualmente es la comuna de Natales y Cerro Castillo, Torres del Paine y toda esa zona mágica, donde actualmente está el destacamento Lanceros, se conoció como el Frente Natales, el cual enfrentaba a lo que los argentinos habían denominado Río Turbio, que es la ciudad que está al frente a Puerto Natales, y que ahí es un lugar crítico porque Chile tiene un ancho de 15 kilómetros. O sea, Chile pudo haber sido dividido a la altura de Natales. Entonces, el regimiento Lanceros se despliega en terreno el día 19 de septiembre de 1978, llegando a estar con puestos avanzados de combate a 300 metros de la frontera. O sea, estamos hablando de que avanzaron realmente al límite, porque es una zona de escasa profundidad estratégica, es decir, es bastante delgado geográficamente. Ese es el Frente Natales. Más al sur se establece el Frente Punta Arenas, que son 3 líneas de defensa o de resistencia que están aproximadamente a 95 kilómetros de la ciudad de Punta Arenas. Y que ahí nosotros vemos o podemos imaginar esta frontera ya que es solamente pampa. Y ya en esa zona no hay cordillera. Ahí uno no sabe, ya en Natales y al norte de Punta Arenas, no sabe dónde empieza Argentina o Chile. Es realmente plano. Esa es la imagen que tenemos un poco que se nos ha transmitido a través de las películas, fotografías, cuando se habla de este conflicto, ¿no? Claro, la película Mi Mejor Enemigo tiene ese argumento de que los chilenos y argentinos se pierden y no saben dónde está el límite. Y es exactamente lo que pasa ahí. Uno ve una planicie realmente que parece una mesa de pool.
es realmente impresionante y con escasos medios donde ocultarse, o sea, no hay bosques, no hay grandes rocas, no, es realmente plano. Ese es el frente Punta Arenas. Paralelamente, nosotros tenemos la división de Isla Grande de Tierra del Fuego, que está al sur de Punta Arenas, y que esta isla, al sureste, y que esta isla está casi por la mitad dividida entre Chile y Argentina. Ya. Y ese es el Frente Porvenir. Ya. Frente Isla Grande de Tierra del Fuego, capital Porvenir. Y ahí se desplegaron grandes unidades de ejército, conocidas como la Brigada Coirón, en donde no tan solo estaba operando el ejército, sino también el Cuerpo de Infantería de Marina chileno y también unidades de carabineros, al igual que en el resto de las fronteras. Sumado a ese complejo escenario, que es el escenario terrestre, claro, en su lado tenemos el escenario naval, que es lo que se conoce como el subteatro de operaciones o el sector del Beagle y Nassau, que son una serie de islas, fiordos y canales en donde estaba operando la Escuadra Nacional. Entonces ahí nosotros encontramos una cantidad de recursos y una cantidad de hombres que se desplegaron que es realmente impresionante. Las cifras de la época hablan de que aproximadamente se movilizaron 18.000 soldados chilenos. Sin embargo, a esta cifra hay que sumar a la población civil que se sumó al esfuerzo bélico de defensa y también hay que sumar a otras instituciones que de tipo gubernamental, por ejemplo la Corporación Nacional Forestal, que sumó también esfuerzos para la defensa. Por lo tanto, la fuerza chilena está compuesta tanto por elementos del ejército, fuerza aérea, armada, carabineros, la población y elementos gubernamentales. Y la población de Punta Arenas se preparó para un eventual conflicto, al igual que la de Natales, al igual que la de San Gregorio, al igual que la de Porvenir. Ellos no estaban ausentes a la llegada de cientos de efectivos todos los días, no estaban ausentes al pintado con grandes cruces rojas de los hospitales y colegios en caso de bombardeo, y ellos tampoco estaban ausentes de la atención de cientos de violaciones aéreas por parte de Argentina en el territorio chileno, que lo que hacían era tensionar aún más el ambiente. Bueno, para quienes, Francisco, decían, por ejemplo, no puedo creer lo que está pasando en el sur, no, estás exagerando, lo que acabas de escribir grafica perfecto lo que estaban viendo los habitantes de esta zona. O sea, ahí no cabe ninguna duda que el conflicto se veía, se sentía, se palpaba, se olía. Claro, y de hecho, cuando ya básicamente las relaciones chileno-argentinas ya entran en un punto de no retorno, el día 12 de diciembre, el general Milo Floyd Buxton, es uno de los grandes líderes de este conflicto, decide hacer un discurso en el Teatro Municipal de Punta Arenas el 13 de diciembre. Y este discurso histórico que hace Milo Floyd lo hace con total sinceridad y transparencia, explicándole el peligro de guerra a la sociedad magallánica. Y Milo Floyd le ofrece a los magallánicos medios para irse de Magallanes al norte. ¿Sabes cuántos magallánicos se fueron? ¿Cuánto? Ni uno solo. Ni un solo magallánico se retiró a Magallanes. Y ese es uno de los grandes orgullos de la gente de Natales, San Gregorio, Punta Arenas, Porvenir. Entonces, de esta manera, el contexto que se vivía entre el 12 de diciembre y el 22 de diciembre era de una guerra inminente en cualquier minuto. Y es aquí donde las maniobras diplomáticas y el accionar de personas como el canciller Hernán Cubillos y el general Ernesto Videla, jefe de la Comisión Chilena ante el Vaticano, fueron fundamentales para hacer notar al Papa que su mediación no tan solo terminaría con un peligro armado entre una guerra entre Chile y Argentina, sino también una guerra regional en el Cono Sur, donde Brasil, Perú, Bolivia eventualmente podrían ingresar. Claro. Por eso era tan importante y era clave poder detener. Podría haber terminado esto en un conflicto regional.
Sí, realmente es bien fuerte lo que puede haber ocurrido y bueno, gracias al accionar no tan solo de la diplomacia, sino también a la disuasión que chilenos realizaron desde el desierto a Magallanes y el sacrificio de muchos soldados, oficiales y el alto mando, se pudo tener una fuerza clara para evitar que una invasión se concretase en aquel diciembre de 1978. Qué bueno que has estado con nosotros en esta programación especial que estamos haciendo en noviembre. Se nos acabó el tiempo, pero antes de despedirnos, quiero contarle a la gente que tu último libro, 1978, Operación Lanceros, Voces de los Centinelas de Última Esperanza, está maravilloso. Sí, muchas gracias. Ese fue un trabajo que se realizó con un equipo conjunto de natales, donde participan oficiales del Regimiento Lancero, el comandante Marcelo Lobo, el mayor Daniel Lillo, el subteniente Alfredo Martínez y el cientista político Diego Piedra, que lo que busca es rescatar parte de las voces de aquellos que en 1978 estuvieron literalmente a minutos de una guerra. Y eso es lo que yo creo que hay que registrar y transmitir en momentos como este, cuando cumplimos 40 años de una guerra que no fue. Claro. Gracias a Dios y a la habilidad de los estrellas. 1978, Operación Lanceros, Voces de los Centinelas de Última Esperanza. Para quienes nos están escuchando, Francisco Sánchez, autor, magíster, historiador, profesor, autor de libro. Muchísimas gracias y que estés muy bien. Bueno, muchas gracias Radio Ejército y gracias a los auditores por estos grandes momentos en que uno comparte y también aprende. Así que muchas gracias, Patricia, por tu muy buena onda. Gracias a ti. Nos encontramos el próximo jueves con otros héroes, hazañas e hitos en Conversando con la Historia en radioejército.cl.